Bienvenidos a Quienique TV. Hoy nos encontramos con Ricardo Lombana. Él es un abogado experto en derechos humanos, ha trabajado muchísimo con libertad de expresión y es nuestro invitado para hablar sobre la política panameña, porque él es candidato independiente para llegar a la primera magistratura de este país. Bienvenido, Hola. Ricardo. Muchas gracias por la entrevista. Es un placer conversar contigo. Bueno, para nosotros también. Yo quisiera que arrancáramos con un tema que está hoy en la primera plana de todos los medios, y es el reclamo que usted hizo ante el Tribunal Electoral, porque entiendo que no le habían contabilizado 20.400 y pico de firmas que tenía recolectadas. ¿Qué pasó? Lo que pasó fue lo siguiente. Desde el día 1, el tribunal ha establecido unas reglas, ¿no? Basta con decir que con todo lo que ha ocurrido, el Tribunal Electoral ha demostrado que no estaba preparado para una avalancha de candidaturas de libre postulación y para una avalancha de firmas que estamos presentando los candidatos a la libre postulación. Además de no estar preparado, ha ido como tratando de ordenar el proceso y establecer unas reglas que son muy importantes. Y es que las firmas se tienen que depurar, revisar e informar a la ciudadanía en el orden en que los candidatos van presentando las firmas, para no crear ventajas ni desventajas para nadie. Todo el mundo con la misma vara. Usted ha dado una pelea, esta pelea contra lo que usted considera que estuvo mal por parte del Tribunal Electoral. Eso quiere decir que este tribunal también debe ser sujeto de reforma, y si van a una constituyente, ¿este sería un punto? Mira, el país institucionalmente requiere mucha reforma y requiere un replanteamiento. Esa es parte de nuestro mensaje, de nuestra visión, y el tribunal no escapa de ello. El tribunal también necesita modernizarse. Ya no solo tenemos que hablar de reformas electorales, creo que Panamá necesita un nuevo marco jurídico electoral, porque la democracia ha cambiado. La democracia está cambiando. Mira lo que está pasando en todo el mundo. Cada vez más los ciudadanos quieren participar de formas no tradicionales, y cada vez más los partidos como estructuras entran en crisis por los desencantos de tantos años y por los escándalos y demás, y la gente siente que la representatividad que el sistema da no está garantizada ahora mismo por las reglas del juego. Entonces, una de esas grandes transformaciones que el país tiene que enfrentar es cómo le damos la vuelta, cómo logramos interpretar los cambios que está dando la democracia para permitir mayor participación sin que te obliguen a inscribirte en un partido. Eso le quería preguntar. Usted habla de desencanto. Esto quiere decir que está llegando la hora de que haya un presidente o una presidenta que venga por firmas, que sea escogida previamente por el pueblo, y que los partidos están agonizando o siguen vigentes. No, los partidos siguen vigentes. Yo quiero dejar muy claro eso. Mi discurso no es un discurso antipartido o que los partidos deben desaparecer. Nada de esto. Todo lo contrario. Esto es una oportunidad. El país está listo y debe darle la oportunidad a una candidatura independiente para la presidencia de la República y para muchos cargos de elección popular en diputaciones, alcaldes y representantes de corregimiento. Es la avenida que va a permitir hacer las reformas que el sistema necesita, que no la van a hacer los partidos políticos, para que precisamente los partidos puedan oxigenarse, que los requisitos puedan cambiar, que los subsidios públicos sean mejor justificados y muchas cosas que tienen que ver con la regla de la formación y subsistencia de los partidos políticos sean replanteados. Para decirlo en términos deportivos, que a mí me gusta mucho el deporte, los partidos tienen que irse a sentarse en el banquillo, ¿no? Por la duración de este encuentro. En la banca. En la banca, ¿no? Replanteen la estrategia de juego, replanteemos el país, el estadio, el reglamento, y con mucho gusto todos seguimos jugando, pero esto no va por buen camino en manos del mismo sistema que lo ha tenido. A lo largo de la campaña usted ha planteado la necesidad de una reforma constitucional. ¿Está preparado el pueblo panameño para votar por una constituyente? Bueno, yo siento que siempre se dice que no estamos listos, y eso no se sabe hasta que se hace. Le tenemos miedo a un riesgo. Todos los procesos constituyentes tienen algún nivel de incertidumbre, sean en Panamá o sean en cualquier parte del mundo. Pero estamos ante dos alternativas. O nos abocamos a un proceso constituyente que pueda interrumpir el deterioro, porque ya sabemos hacia dónde nos lleva ese deterioro, o seguimos apostando por lo mismo,
O sea, seguimos en la misma espiral que va a terminar con debilitar y destruir la democracia. Entonces yo pienso que llegó el momento en que asumamos el riesgo, porque el camino de salida del atolladero en el que nos encontramos no está lleno de rosas. Va a ser empedrado y una constituyente sí es un camino difícil, pero no tenemos otra alternativa. La otra alternativa es aceptar que sigamos en lo mismo. Hay un aspecto que me llama la atención y es por qué los panameños están empeñados en que no haya reelección. ¿Qué es lo que pasa con la Asamblea? ¿Por qué no quieren que ellos mismos se elijan y se reelijan? La campaña es una campaña ciudadana. Empezó hace ya un tiempo. Un grupo de ciudadanos la organizó y ha ido cogiendo fuerza y nosotros hemos manifestado públicamente que apoyamos. Y no necesariamente porque consideremos que todos y cada uno de los que están en la Asamblea, por ejemplo, no han hecho bien su trabajo. Yo creo que hay excepciones, pero es un sentimiento ciudadano de que esta es la única forma que tenemos de librarnos de este sistema. ¿Qué ocurre? Los diputados tienen nuestros fondos. Ellos reciben subsidios a través de los partidos políticos. 2. Se ha descubierto el gran escándalo de las planillas 080 y otras planillas secretas, ocultas, que son dineros públicos para que ellos puedan reelegirse. O sea, además de eso, tienen un salario que se los paga a todos los panameños con sus impuestos. Además de eso, no tienen que rendir cuentas por faltar a la asamblea y dedicarse a hacer política. Tienen todas las ventajas para poder mantenerse y reelegirse indefinidamente. Entonces, si la asamblea no va a cambiar las reglas del juego, porque no se las va a cambiar a ella misma, ¿cuál es la forma entonces de poder renovar la asamblea? Una constitución nueva. Entonces, uno, no a la reelección para apostar a que haya caras nuevas y tenemos que ir a un proceso constituyente y por eso nosotros no hemos variado nuestra posición desde el día 1. Constituyente es el camino, no la solución, la puerta de entrada a un proceso de transformación de la República de Panamá. En caso de que, digamos, usted no llegue a un punto muy alto en la recolección de firmas, usted es un candidato que tiene prestigio, ha hecho programas de televisión, ¿estaría dispuesto a hacer la fórmula presidencial de otro candidato que tenga más fuerza, así sea de algún partido? Con los partidos está descartado. Lo he dicho desde el día 1, lo reitero hoy y lo reiteraré siempre. Fue un compromiso que hice frente al país. No voy a ser candidato de ninguna fórmula de ningún partido político, de los partidos legalmente constituidos. ¿Y de otro constituidos. independiente? Con respecto a los independientes, la posición es difícil. Te digo por qué. Porque es que las firmas son para que yo sea candidato a la presidencia. Es distinto, ¿entiendes? El que me firma mi libro y me dice, yo te estoy firmando porque yo quiero que tú seas candidato a la presidencia. Sí. Entonces, negociar esas firmas para una fórmula con otro candidato, no es que simplemente yo diga, no, me opongo, sino que tengo que tener mucho cuidado con lo que significan esas firmas. No necesariamente esas firmas se trasladarían. No se trasladan. Nosotros, hay algunos candidatos independientes a la presidencia que hemos mantenido buena comunicación y que entendemos que no puede dividirse el voto de los independientes. Entonces hay que esperar a ver quiénes vamos a hacer los 3 con más firmas y luego ver las posibilidades de éxito electoral frente al torneo de mayo. Mi aspiración es estar entre los 3 y mi aspiración es ser la cabeza. Ya está dentro de los 3 que tienen las hoy, firmas. Sí, pero hasta el 5 de enero. Hasta el 5 de enero sí. Ya sigue lo que viene. De los problemas que tiene Panamá, corrupción, pobreza, problemas en la educación, me enteré que el presupuesto es muy bajito. ¿A qué le apuntaría usted en los 3 puntos esenciales de su gobierno si llega a ser presidente? Bueno, precisamente gracias por decir 3, porque tenemos 3 pilares. El movimiento Otro Camino Panamá, que es el movimiento que apoya mi candidatura, tiene 3 pilares. El primero es la constituyente, que es el replanteamiento institucional, los 3 órganos del Estado, entre otros puntos. El del medio, el 2, pero que yo considero el corazón, la columna vertebral, es la educación, que es el más importante de los 3. Y el tercero se llama gobierno eficiente. Hay ciertos obstáculos que Panamá tiene que se anteponen a la posibilidad de resolver problemas como salud, transporte, agua. Y es que la política partidista es un obstáculo. ¿Por qué? No por los partidos,
porque los nombramientos políticos en el aparato estatal cada vez son más grandes y el gobierno cada vez es más ineficiente y el gobierno cada vez es más empleador de los partidos que solucionador de los problemas de los panameños. Entonces tenemos que tener un programa para reducir el tamaño del gobierno si queremos resolver los problemas de agua, de salud y demás, porque el gobierno tiene que ser eficiente. Se ha disparado en las últimas administraciones el tamaño en fondos, en presupuesto asignado y en cantidad. Eso es lo bonito de ser candidato independiente, que yo puedo hablar de estos temas. Sin estar amarrado al Los partido. candidatos de los partidos jamás hablarían de la necesidad de reducir el tamaño del gobierno, pero esa es una necesidad que tiene el país. Pero candidato, hay un punto es que uno los escucha en las campañas, no solamente Sí. aquí, sino en muchos países, decir una cosa y cuando llegan al gobierno no es que no quieran hacer las cosas, sino que se estrellan con la realidad. En Colombia lo llaman mermelada. Me imagino que usted entiende perfectamente el término, es repartir puestos, entregar contratos, porque esa es la realidad, infortunadamente, latinoamericana o los países del tercer mundo. Se estrellan cuando llegan y no pueden de verdad ejecutar lo que han pensado. Bueno, yo hasta ahora pienso que parte de la razón por la que nos hemos estrellado es porque ha llegado a la presidencia personas que están comprometidas con intereses partidistas particulares o con sectores económicos en particular y que esa ha sido la limitación para poder tomar algunas decisiones importantes. Entonces, yo sé que me voy a enfrentar con esa realidad. Por supuesto, yo no la voy a borrar. Pero si uno no es vulnerable al chantaje, porque uno no tiene nada escondido por ahí, entonces uno puede hacerle frente y negociar lo que políticamente es correcto negociar. Oiga, ¿cómo es esto de que vamos a permitir que aquí lo que se negocia es plata de los panameños para otorgarse a los diputados, para que hagan política? Eso no es gobernabilidad, eso es robarse la plata. Dos, ¿cómo es que vamos a aceptar que, bueno, la gobernabilidad es que al diputado que ahora va a aprobarnos el proyecto se le va a una cuota de nombramientos en el Ministerio de Salud o en la Caja del Seguro Social? Pero entonces para eso tendría que hacer primero la reforma constitucional porque usted tiene que pasar los proyectos por la Asamblea. Es el pilar número uno de nuestro... Si no hace ese cambio, ellos mismos no le van a aprobar. Es lo que está pasando, por ejemplo, con Colombia. Entonces se nombra un gabinete técnico y se estrella con un Congreso absolutamente enmermelado, como dicen, un Congreso que está esperando que le den prebendas. Bueno, ¿Y los panameños están listos para votar una constituyente? Espero que sí. Yo he dicho desde hace como un año que estoy comprometido con una consulta popular que pregunte sí o no. Okay. Es más, yo me uní a quienes solicitaron incluir la quinta papeleta en esta elección de mayo, que pregunte sí o no. Y no la ahorrar tiempo. ¿Y no lo aprobaron? No. Entonces, si no ocurre, que yo creo que ya es muy tarde para que ocurra, es lo primero que tenemos que hacer, por dos razones. Uno, para legitimarlo, porque no es lo mismo que un candidato diga, el país necesita una constituyente, a que lo decía el país. Entonces, vamos al sí o no. No le tengamos miedo al sí o no. Y dos, si gana el sí, ahí está el mandato del presidente de la República. Sí. ¿Es una consulta popular? No, entonces, con eso evitamos que yo aquí hable cosas bonitas y cuando llegue al gobierno, sabes que la constituyente no nos conviene. Lo que tenemos es que ir a la consulta, que se vote y si se dice que sí, es un mandato que no se puede archivar en ningún archivador por más bonito que sea. Ojalá que eso se cumpla. Hay un tema que tiene que ver con fronteras, con migraciones, con narcotráfico, las relaciones con Colombia, con los otros países fronterizos. ¿Qué va a hacer el gobierno si usted llega a la presidencia en el caso, por ejemplo, del narcotráfico? Sabemos que el canal es un camino fácil para llegar a todo el mundo con el narcotráfico, con la cantidad de coca que está pasando por esta parte. Hay un acuerdo entre los dos países y acuerdos aquí adentro, pero no se ha logrado nada. ¿Qué podría hacer usted? Mira, mis propuestas que han sido bastante limitadas por la veda electoral, y que hemos tenido nosotros que concentrarnos mucho más en las firmas que en este tipo de discusión que es la que nos gustaría tener, no ha permitido tal vez que entremos en toda esta discusión o en estos planteamientos. Pero sí te voy a decir que no podemos ser más eficientes o eficaces en la lucha contra el narcotráfico si no limpiamos nuestras instituciones primero. Nosotros tenemos nuestros consultores y a nuestros consultores les estamos precisamente pidiendo los reportes. Y todos han coincidido en que hay que limpiar las instituciones
dedicadas. ¿Es fuerte la combatir. corrupción? Sí. ¿Comprada por el narcotráfico? Está penetrada, las instituciones de seguridad están penetradas por el crimen organizado. Eso lo han dicho ministros de seguridad del país, de nuestro país. Lo han reconocido frente a las cámaras, frente a la opinión pública. Entonces, si no atacamos eso, podemos hacer acuerdo con Colombia, con Costa Rica, podemos decir a los Estados Unidos que nos ayude, podemos compartir información de inteligencia, podemos invertir 50 millones de dólares más al año, lo que sea. Me parece que van a ser recursos dedicados de manera no eficaz, porque no van a apuntar. Hay una realidad y es la ruta. Nosotros estamos en el medio, somos la ruta, el 80% prácticamente de la droga que llega a Estados Unidos pasa por nuestro aire, mar o tierra. Y es una realidad con la que nosotros tenemos que enfrentar, ¿no? Tal vez no vamos a lograr jamás desaparecerla, porque eso es imposible, pero el combate sí puede ser más eficiente y créame que nosotros estamos trabajando con nuestro equipo para ello. Pero países más poderosos, es el caso de Estados Unidos o México, miren las circunstancias en las que están, porque de todas maneras no podemos negar que Estados Unidos tiene también corrupción interna, si no, no entraría esa cantidad de droga. Se habla de la posibilidad de legalizar la droga. ¿Usted estaría de acuerdo? ¿Lo pensaría? Yo no te diría que estoy de acuerdo, pero yo sí he dicho anteriormente, como precandidato y antes de ser precandidato, yo estoy abierto a la discusión. Yo estoy abierto a esa discusión. Yo quiero ir a esa discusión. Quiero tener todos los argumentos. Quiero escuchar, quiero ver las estadísticas de los países que ya intentaron algo con algunas de las drogas. ¿Cuáles son los resultados? Yo creo que tenemos que ir a esa discusión. Si lo que estamos haciendo no ha resultado, definitivamente eso no lo tenemos que comprobar. Entonces vayamos a la discusión. Creo que el país no está listo para decir ya legalización y el mundo tampoco, pero yo quiero ir a la discusión porque es algo que no se ha evaluado y no se ha discutido. Entonces, ¿cuáles son los tabúes? Discutámoslo. Si la sociedad concluye que ese no es el camino, no, se esperará un poco más. Pero tenemos la espada de Damocles de Estados Unidos que no lo va a permitir. Pues mientras ellos digan que no se aprueba, no se aprueba. Bueno. Estamos amarrados. Algo que me llama la atención, y lo he preguntado en las entrevistas que hemos hecho a lo largo de estos días, es cómo puede ser que Panamá sea un país rico, un país geográficamente privilegiado, un país que ha crecido. Es impresionante y es yo creo que un orgullo para los panameños haber recibido el canal y con todas las dudas que había, lo han mejorado. ¿Sí? Lo reformaron, lo ampliaron. ¿Por qué Panamá no disfruta? ¿Por qué Panamá, y repito la pregunta, no es el Singapur, el Corea de América Latina, teniendo todo para hacerlo? Y encontramos pobreza, malnutrición, falta de educación, problemas fronterizos. ¿Qué pasa? ¿Por qué Panamá no ha sido capaz de disfrutar y poner a su pueblo a disfrutar de las bondades que tiene el canal? Así como me siento orgulloso de ser panameño por todo lo que hemos logrado como país, grandes infraestructuras, gran crecimiento económico, somos la envidia de algunos países de la región en términos de crecimiento, en términos de ingresos per cápita o algunos indicadores. Sin embargo, así como me siento orgulloso, también los panameños debemos sentir vergüenza por esa realidad que usted describe, que tiene que ver con la desigualdad. Panamá es uno de los países más desiguales del mundo. Y eso a mí me da vergüenza, porque no puede ser que el mismo país que va a tener 4 puentes sobre el canal de Panamá, un centro financiero, los puertos y muchas otras cosas que podríamos seguir enumerando. 3 líneas del metro vamos a tener dentro de algunos años y seguramente la 4. Un tren a Chiriquí, se habla de un tren. Tantas cosas maravillosas en términos de infraestructura, pero cuando te vas a la persona, al ser humano, la inversión en el ser humano ha sido puesta en segundo plano. ¿Y ahí qué va a hacer? No, bueno, precisamente usted me pregunta por la razón. 1, corrupción. Creo que es una de las grandes razones por las cuales existe esa realidad. 2, el conflicto de intereses. Esa combinación entre grupos de poder económico influyendo o controlando decisiones importantes en materia de gobierno, en materia de decisiones de gobierno, mucho más orientadas a qué es negocio bueno para el país en vez de qué le conviene al panameño y al general de la población panameña. Y 3, la educación. Porque en la medida en que nosotros superemos el escollo educativo, tendremos ciudadanos que no se dejarán y que saldrán a exigir y que podrán competir de tú a tú con otros panameños o con los extranjeros que vengan. Pero eso es lo que nos ha faltado. Yo pondría
esos tres temas o esas tres razones en línea como la explicación de por qué tanta desigualdad. Y son sus pilares. Y la última, las relaciones con Colombia y el diferendo comercial que tenemos, el conflicto de 8 años entre la OMC por el tema de los aranceles. ¿Cómo solucionar eso? Mira, la OMC ya se ha manifestado y pareciera que por más que se conversa la situación, la posición de Colombia no ha cambiado. Si ya hay una decisión internacional y eso no ha logrado que la posición colombiana varíe, entonces el problema no es ya de decisiones internacionales, porque no se ha respetado lo establecido por la OMC. Se trata de diplomacia y del manejo que tenga Panamá en sus relaciones bilaterales con Colombia, que me parece que tal vez ahí estaba el fallo. Y dos, en diplomacia o en relaciones exteriores, no solo se trata de la vía directa con Colombia. Panamá tiene que volver a ser ese gran país moviéndose en la arena internacional, logrando apoyos de otros países para poder enfrentar una situación de un país que económicamente obviamente tiene un músculo importante, ¿no? Como es Colombia, y que no hemos logrado superar el escollo. No veo otros mecanismos internacionales a disposición, pero sí veo la posibilidad de hacer un trabajo diplomático mejor, sobre todo buscando aliados. Y no me voy a meter en el tema OECD y demás, pero creo que tiene algo que ver con eso, para lograr un mejor desenlace de Colombia respetando lo que ya ha mandado la OMC. Bueno, esperemos que sí. Es que nosotros somos primos hermanos dobles, ¿o no? Sí. Colombia y Panamá, y no podemos estar en estas circunstancias. Muy amable, Ricardo Lombana, candidato independiente. De verdad que es muy interesante escucharlo y ver una opinión y una opción completamente distinta a Panamá. De verdad le deseo la mejor de las suertes y muchas gracias por haber aceptado. Gracias a ustedes por la entrevista y quiero hacer solo un comentario final. Yo tengo 45 años. Casi la mitad de los votantes del 2019 tienen 45 años o menos. Yo soy parte de una generación que ha visto todo lo que ha pasado en los últimos 30 años y está dando un paso adelante y está diciendo, ¿saben qué? Nos toca a nosotros. Nos toca a nosotros asumir una responsabilidad de darle otro rumbo a este país, porque somos nosotros y los que vienen detrás los que van a vivir las consecuencias de no cambiar de rumbo del 2019 en adelante. Gracias por la entrevista. No, esperemos que esta sea la opción de la gente joven, de la gente que de verdad ha visto lo que ha pasado con su país y que tal vez es la hora de transformarla. Muchas gracias y esperamos en otra oportunidad tener a Ricardo Lombana aquí en Quién y Qué TV.